Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Buenas tardes, ¿cómo están? Como todos los domingos, a las 14 estamos todos juntos en este programa que se llama ¿Por qué? Con la ayuda de Nicolás en la técnica, de Sofía, esta vez que lo suple también a Pablo Marmorato, Sofía Schiff, y como de costumbre nos filman, y usted puede verlo en YouTube, en el YouTube de la Radio La Ciudad, la 1110, Carolina Asi y Ezequiel Gilbert. Vamos a charlar a partir de una pregunta. ¿Por qué nos pasó lo que nunca nos debió haber pasado? Y esto está relacionado estrictamente con los años 70 y las consecuencias de la dictadura, que terminaron en la dictadura. Y nos acompañan para eso Claudia Gil, que es licenciada en Sociología por la Universidad de París, es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es profesora. De los últimos libros que publicó y que tienen que ver con todos estos temas son Silencio Cuba y ¿Qué hacemos hoy con los 70? Y Hugo Besetti, que es licenciado en Psicología por la Universidad de El Salvador, profesor de la Facultad de Psicología de la UBA, premio Conex en el 1984 y que escribió, entre otros libros, Pasado y Presente, Guerra, Dictadura y Sociedad en la Argentina. Bueno, les agradezco enormemente que estén conmigo acá y que podamos hablar de este tema que a los tres nos tiene concentrados mirando eso, querer saber por qué. Empieza, Claudia. Bueno, ante todo, Graciela, muchísimas gracias por la invitación y debo decir que me siento muy contenta y muy honrada de estar acá con vos y con Hugo, que son dos personas que sobre estos temas representan para mí voces absolutamente imprescindibles y fundamentales. ¿Por qué nos pasó? La verdad que a mí me resulta difícil abordar el tema así porque, en primer lugar, porque no soy historiadora. Esto creo que es alguna vez que también ya conversamos. Y entonces, más bien me aproximo a lo que nos pasó para saber qué pasó y cómo pasó. Y soy bastante incapaz, me parece, de encontrar el porqué. Entre otras cosas porque me parece que aquello que pasó, básicamente el nivel del terror y el tipo de terror desatado por la dictadura entre el 76 y el 83, no se deja inscribir en una causalidad simplemente. Uh-huh. Entonces que uno podría hacer un relato causal en el cual yo creo que tendría un lugar muy importante un proceso de banalización de la violencia que se vive en la Argentina desde fines de la década del 60 y ya durante los 70 con toda la actividad, primero con la suma de dictaduras, pero con la actividad de la insurrección armada, la insurrección guerrillera, básicamente de Montoneros y del PRTR, que eran las dos expresiones más fuertes. Y que efectivamente yo creo suscita también una reacción en términos de violencia, con lo cual, si uno recuerda el año 75, creo que es un año donde la violencia recorre y atraviesa la vida argentina de una manera que cuando uno la recuerda hoy en día parece casi inverosímil. Y al mismo tiempo creo que la naturaleza que toma el golpe del 76, el tipo de represión y de ejercicio estatal de la violencia no puede simplemente ser el resultado de eso. Digamos, hay una ruptura en el nivel de crueldad, en el nivel de organización de un régimen de terror que nos rompe, a mi modo de ver, hasta el relato causal.
¿Qué decís Bueno, vos? yo también te agradezco mucho, Graciela, esta invitación. Yo les agradezco a ustedes, vamos, es un lujo para mí. Además, afectivamente es un lujo. No, es evidente que lo primero que hay que plantear es que no hay una respuesta fácil y por lo tanto que el tema tiene una complejidad y que requiere, pero no solo desde el punto de vista del conocimiento histórico, sino desde el punto de vista de un trabajo sobre la conciencia de la sociedad, requiere mantener abierta la pregunta. Claro. ¿No? Pero yo pondría el acento en un aspecto, digamos, y digo un aspecto que va en dirección de lo que decía Claudia en relación a la banalización de la violencia. Yo diría un verdadero derrumbe moral en las relaciones entre política y violencia. Digamos. Las relaciones entre política y violencia son constitutivas, digamos así, de la política. El tema es que ha habido frenos y digamos, la civilización ha construido recursos de control, de freno, de mediación, de atenuación, etcétera, como para establecer cuáles son los límites de la violencia admitida. Y entonces yo recurro ahí en mi primer libro a una categoría que viene de Norbert Elias, derrumbe civilizatorio. Ahora, lo que hay que ver es cómo este derrumbe en el terreno de la política interroga los fracasos enormes del sistema y de la cultura política. Y yo pondría el acento en el 73. Porque uno podría decir, hasta el 73 evidentemente hubo violencia, había organizaciones que actuaban en el marco de una acción violenta que tenía mucho que ver, sobre todo en el peronismo, con un recurso de lo que llaman la violencia como propaganda, en fin. Ahora, en el 73, bueno, hubo elecciones. ¿Qué es lo que se desprende? Claro, en ese momento no lo veíamos, lo vemos hoy. Nadie, absolutamente nadie, ni en la derecha, ni en la izquierda, en fin, ni en sectores civiles ni militares, pensó, quizá la sociedad, o sectores de la sociedad, que el 73 era un parteaguas. Que ahí algo se terminaba y se abría una instancia nueva de negociación, de construcción, en fin. Eso que sí en cambio sucedió, y vos lo viste y todos lo vivimos muy bien en el 83, 84, es decir, la idea de que había un nuevo comienzo. Nadie pensó en el 73 que había un nuevo comienzo. Las organizaciones armadas se prepararon para seguir, ¿no? Las Fuerzas Armadas mantuvieron, digamos, la idea de que en algún momento iban a tener su nueva oportunidad, y el sistema político, en fin, naufragó en medio de esa situación. Sin embargo, fíjate una cosa, yo me pongo ahora al lado del común, del ciudadano común. Me parece que muchos creyeron, y me incluyo, que la llegada de Perón, así como imaginaba Lanusse, y por eso termina cediendo a mi criterio habilitarlo, políticamente, iba a detener ese enfrentamiento fenomenal. Nos equivocamos de medio a medio como está puesto, por eso muchas veces yo pienso que hasta la época en que se hace la elección de Perón era drama y que de ahí en adelante es tragedia. Es decir, en realidad se estaba preparando la tragedia o gestando, ya no había vuelta para atrás. Tenés razón. Pero yo creo que mucha gente no peronista, repito, me incluyo, votó por Perón para ver si con eso se calmaba el enfrentamiento. Teníamos miedo todos. Está bien, pero Sí. para precisar mi idea, mi hipótesis, porque no tengo ninguna pretensión. No, te entiendo. Pero y quizás haya rastro algo de mi formación psicoanalítica, que decir que había un poco por debajo de la creencia, ¿no? Porque uno decía, bueno, el primero que pensaba que con su presencia iba a conseguir la pacificación era Perón. Ahora, un año después estaba fomentando un golpe de Estado en Córdoba a través de un jefe policial. Así es. Entonces, quiero decir, Tanto no se la creía. Tanto no se la creía. Y creo que en eso, no estoy hablando de la sociedad, yo creo que sí que en la sociedad había fuertes expectativas, seguro. Sí, sí. Pero las responsabilidades, que acá aludimos, las responsabilidades se ordenan de arriba hacia abajo. Entonces, veamos las dirigencias. No solo las dirigencias políticas, también la dirigencia empresariales, sindicales, eclesiásticas, en fin. Y ahí es donde me parece que no se la creían demasiado a fondo, ¿no? Sí, no sé, me parece... Ah, perdón. Pero enseguida seguimos. Ajá. Enseguida. Murga, murguera. Escuchamos Negra Murguera de la Versuit Vergarabat.
Bueno, y en este programa nos acompañan, con un enorme placer de mi parte, Claudia Gil y Hugo Besetti, a los cuales frené en el intervalo para que todos podamos asistir a una discusión entre ellos buenísima, y discusión en el mejor sentido de la palabra. El respeto, el intercambio de ideas y la ampliación de esas ideas apoyados en el pensamiento de uno en el del otro. Bueno, sí, te corté en seco, Claudia, dale. No, en realidad lo que quería decir era que me parece extremadamente interesante lo que decía Hugo recién, que nunca lo había pensado así, de que el 73, si uno lo ve retrospectivamente, se sorprende de que no haya sido un parteaguas como fue un parteaguas el 83. Y realmente, si yo rememoro esa época, yo era joven, pero ya tenía memoria en esa época, y cómo, tengo la impresión de que era efectivamente una especie de, como lo pensaban además, en buena medida las organizaciones en ese momento, una tregua. Era una tregua, es decir, un momento de pacificación, pero dentro de un proceso que de todos modos tenía una dirección que no iba a cambiar por aquello que sucedía en ese momento. Y en ese sentido, la diferencia con el 83, que como vos decís, queda inscripta para todos como un nuevo comienzo, es impresionante. Pues incluso cuál era la consigna. Y yo te estoy hablando de mi experiencia como militante de la izquierda revolucionaria no armada, ¿no? ¿Cuál fue nuestra posición en el 73? Luche y vote en blanco. En contraposición, luche y vuelve, que era de la JP. Era luche y vote en blanco, ¿no? ¿Para qué entonces? Y eso unificó bastante a sectores que iban desde el PCR, Vanguardia Comunista, en fin. No sé exactamente, habría que pensar, claro, pero quiero decir, había un sector amplio que no era... Bueno, el PRT supongo que debe haber votado también en blanco, no tendría razones para votar otra cosa, porque además... ninguno tenía candidato. Claro, tenía candidato, por lo tanto, quiero decir que había un espectro que quizás en términos de votos o en términos de representación, digamos, en cantidad, no eran demasiado significativos, pero digo, sí lo eran en términos de una cultura política izquierda que dominaba fuertemente, digamos. Ahí hay que ver también cómo la cultura política izquierda no la construyen las masas, la construyen ciertos sectores de élite de un lado y otro, que van proponiendo a la sociedad las representaciones de aquello que están viviendo, ¿no? Totalmente, y además me parece que el horizonte para nadie era la instalación o la reinstalación de una democracia estable. El horizonte era la revolución, fuera como fuese, que lo pensaran el peronismo radicalizado o la izquierda radicalizada, pero el horizonte era un horizonte para el cual esas elecciones eran un momento que podía ser evaluado de diferentes maneras. Y el horizonte de las Fuerzas Armadas, que en sí mismo eran la parte visible, creo yo, de además todo un sector que vos nombraste, parte de la iglesia, del empresariado, de cierta inteligencia de derecha, etcétera. ¿Cuál era? Ante la llegada de Perón, ¿qué crees vos? Yo creo que también era replegarse y esperar. Y esperar, ¿no? Replegarse, simplemente. Ahora, no tuvieron que esperar tanto. No. En el 74, las 62 organizaciones sacaban una solicitada llamando a las Fuerzas Armadas a combatir patrióticamente contra la subversión en Tucumán. Eso está en el libro de Marina Franco. No tuvieron que esperar tanto. Eso también es interesante verlo. La construcción civil de la transición a la dictadura, no la transición a la construcción civil y política, particularmente en el peronismo de la transición a la dictadura. Eso no justifica de ninguna manera, obviamente, los crímenes horrorosos que cometieron después las Fuerzas Armadas. Ahora, es cierto que hubo sectores políticos, particularmente en el peronismo, que los volvieron a introducir fuertemente como actores en la coyuntura de lo que llamaban la lucha contra la subversión, ya desde el 74-75. Sí. Claro, estar con ustedes es continuamente repensar, y yo me alegro. Y una imagen que me apareció... normalmente en mi casa los 24 de diciembre venían muchos amigos,
por ahí al principio se pasaba en familia, pero después cuando cada uno terminaba, venían a casa, se festejaba además y se esperaba el día siguiente. Yo recuerdo la víspera de Navidad del 75, cuando había ocurrido lo de Montechingolo. La sensación de nada para festejar y nada para esperar que teníamos todos era impresionante. Muchos eran no militantes políticos organizaciones que estaban en la lucha armada, no, pero con fundamentaciones políticas y con actuaciones políticas partidarias, ¿no? Y estábamos todos azorados. Pero había una cuestión que yo percibí y que discutí muy fuerte en ese momento. Una izquierda ortodoxa, porque era claro que se venía el golpe, decía, bueno, un golpe, hay que sacar a este gobierno débil, inconsistente de Isabel Perón y después bueno. Y yo les decía, no es después bueno. Y no tenía elementos como para juzgar a fondo pero tenía Pinochet presente. Entonces tuve mucho miedo. No soy una persona de características miedosas, pero sí lo tuve ese fin de año. No sé qué opinan ustedes de esto. Sí, bueno, yo coincido con vos, el fin de año del 75 fue realmente... Yo también tengo un recuerdo absolutamente dramático con la sumatoria de Montechingolo más el intento de golpe de la aeronáutica Capellini. Eso fue un poco posterior. Que fue, sí, fue muy seguido en esos días. Y yo en ese momento lo vivía como una militante de izquierda que sabía que venía el golpe y que de todos modos el golpe era aquello que tenía que venir, y al mismo tiempo subjetivamente también sentía que la cosa era un desastre. Bueno, creo que por eso también es probable que yo poco después del golpe me haya ido, porque sentía que la cosa... Y que era diferente a lo mejor. Sí, y que no, digamos, que no era, que esto era como pensaban y decían las organizaciones, en particular el PRT, que ahora, digamos, los tantos estaban claros y que todo se iba a ver mucho mejor. Y yo siempre insisto con el recuerdo del año 75, que es, no me acuerdo cuál es el término que recién usabas de Elías, pero... derrumbe. Pero que es efectivamente, digamos, el recuerdo retrospectivo que yo tengo es el del derrumbe civilizatorio, en el cual ese fin de año del 75 es como la frutilla en el postre del derrumbe civilizatorio. Claro, está apelando todo esto a nuestros sentimientos, por eso me alegra estar con ustedes que le van poniendo nombre a esas sensaciones, pues uno sentía eso. Y cuando vos decías, bueno, todas las organizaciones de izquierda, el PRT, etcétera, decían va a venir el golpe, y yo me acuerdo una convicción que era cuanto peor mejor, que esa visión de que la gente se iba a conmover y se iba a sumar a las fuerzas revolucionarias porque iba a condenar la intrusión de las fuerzas armadas. ¿Era así? Era así en el nivel de las incluso de organizaciones que no eran partidos armados, como es el caso de Vanguardia Comunista, con las que yo militaba. En realidad, vos me hacés recordar cosas que yo creo que no he hablado ni recordado nunca. Yo ya estaba solo en ese momento. Yo me había separado de ese partido porque no veía, no porque viera un rumbo similar al que llevaba el PRT y Montonero, pero de cualquier manera, bueno, no, justamente, y en el caso de ellos, pero veía un rumbo que no me convencía, más bien veía desde antes, yo te diría desde la muerte de Perón, que era el momento, más bien, de replegarse, en fin, digo, que no era el momento de la ofensiva. En ese partido la ofensiva no era pensada en términos de una ofensiva militar, porque no tenían parato militar, pero de cualquier manera la ofensiva significaba, bueno, seguir actuando en las fábricas, en fin, era la ofensiva más de la lucha desarrollada en los distintos frentes estudiantiles y sindicales en los que tenían alguna fuerza. Y yo veía más bien
que no eran las condiciones, ¿no? Por lo tanto, además de vivir esa atmósfera de catástrofe, lo vivía relativamente solo, o en todo caso limitada, porque yo seguía actuando en el Frente Gremial Profesional, en la Claro. Asociación de Psicólogos. Bueno, Claro. yo tenía ahí una responsabilidad que la seguimos teniendo, y seguía de hecho colaborando con gente que seguía en el partido y en otros partidos. O sea que no me separaba de ese... Pero tomabas una distancia. Pero no podía seguir ese relativo optimismo de quienes decían, bueno, no, en fin, esto sigue, nos preparamos para acompañar un proceso de auge, ¿no? Como se decía en aquel momento, ¿no? El auge de ¿Ustedes masa. se acuerdan? Había mucha... Sí. Perdón, pero No, dale. había mucha construcción imaginaria en la política. Eso Yo creo estaba que pensando. Los imaginarios políticos te dominaban. Eso estaba pensando, yo hice muchísimos años después un trabajo sobre la tablada, y me acuerdo cuando Sí. yo hacía las entrevistas sobre la tablada, escuchaba a los chicos hablar de cómo leían la realidad en ese momento como una realidad preinsurreccional. Yo decía, ¿qué estaban viendo? ¿No? O cuando me contaban los que habían estado en Nicaragua, cómo tenían el plan de volver a la Argentina, insertarse en el año, no sé, 82 para volver a generar un clima revolucionario. Y yo pensaba esto, que una construcción imaginaria de la realidad que roza el delirio. Bueno, esto supongo vos tenés más armas, con perdón de la palabra, teóricas para pensarlo, pero si uno piensa el 75, que efectivamente era visto desde el clima, digamos, micro de las organizaciones políticas más radicalizadas, como un clima de auge de masas, como un clima en el cual el golpe iba a favorecer ese parteaguas y ese auge de masas, en el que no se tenía absolutamente ningún registro del nivel de odio que se había generado en las Fuerzas Armadas, y que creo que es un elemento que hay que tomar en consideración para lo que vino Totalmente. después, en el que cuando yo por mi trabajo he hecho algunas entrevistas a personal de las Fuerzas Armadas que actuaba a fines del 75, que se sentían como conejos a los que les estaban disparando sin poder moverse. Entonces, había una lectura absolutamente imaginaria de la realidad que me hace acordar mucho a lo que yo percibí en las entrevistas de la tablada.